Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de averías de un vehículo de la marca SsangYong. En este caso un SsangYong Rexton. Y el problema que presenta este vehículo es que trae encendida la luz del 4-wheel drive. Es decir, el testigo del fallo en el 4x4. Aquí tenemos nuestro SsangYong Rexton, en este caso del año 2004 y con código de motor de 27DT. Bien, como decimos, el problema que tiene este vehículo es que llega a nuestro taller con un problema en el 4x4, no le funciona desde hace varios días y trae encendido el testigo 4WD check, que quiere decir que hay un problema en el sistema de accionamiento del 4x4. Tras revisar nuestro vehículo, como siempre, bueno, pues no encontramos aparentemente ninguna anomalía y procedemos a nuestra diagnosis con nuestra máquina. Y bueno, lo que nos muestra son varios códigos de averías, como podemos ver aquí el P1850, que nos lo va a dar como presente y nos indica que es un fallo en el codificador de posición. Ahora después explicaremos un poquito mejor qué es esto. También tenemos el código de avería P1830 y P1833, que bueno, como no lo da como histórico, pues vamos a obviarlo un poco. Después comprenderéis por qué. Y bueno, esto lo que nos habla es de un fallo en los sensores de velocidad de la caja de transferencia. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, lo primero que haremos cuando vamos a diagnosticar un sistema es, bueno, pues tratar de conocerlo lo mejor posible para comprender el por qué han surgido las averías. Bien. En este caso estamos hablando del sistema de tracción de un vehículo todoterreno. Los sistemas de tracción, como ya sabéis, bueno, pues el más común, el más tradicional es el tracción a dos ruedas, bien delanteras o bien traseras. Y luego también tenemos los sistemas de tracción a las cuatro ruedas, de los cuales podríamos dividirlo entre los que llevan tracción permanente a las cuatro ruedas y los de tracción a las cuatro ruedas conectable, es decir, el vehículo funcionará normalmente con tracción a dos ruedas, bien delanteras o bien traseras, y mediante algún sistema bien mecánico, bien eléctrico o electrónico, pues conectaremos el otro eje en determinadas condiciones de funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso, en el caso de nuestro SsangYong Rexton, bueno, pues lo que tenemos es una caja de transferencia que está situada justamente detrás de la caja de cambio normal, que, bueno, pues nos dará el movimiento por este eje de aquí y mediante un sistema de engranajes planetarios que estará justamente aquí en la entrada. Bueno, pues obtendremos una relación de desmultiplicación y mediante una cadena que estará situada justamente aquí en el centro y un electroimán, un solenoide con un electroimán, conseguiremos transmitir la tracción a las ruedas delanteras cuando así lo requiera el conductor, ¿de acuerdo? El movimiento entrará por aquí y saldrá por aquí en condiciones normales hacia el eje trasero, y cuando conectamos la tracción total, bueno, pues también daremos movimiento al eje delantero a través de este platillo, a través de este accionamiento, ¿de acuerdo? Como dato, cuando bueno, seleccionamos la reductora, lo que es la tracción low, la posición 4L, bueno, pues aquí nos dice el fabricante que tendremos una reducción de 2,48. Es decir, por cada vuelta de entrada que sale aquí desde la caja de cambios, pues la salida será de 2,48 veces menor.
aumentando de esta forma el par de tracción. Bien, en la operación en este caso, como ya os dije antes, bueno, pues tenemos la opción de que sea totalmente automática, donde el conductor no tiene que hacer nada. La tracción total se conectará totalmente de forma totalmente automática. Bien, por un sistema de palancas, de una forma totalmente manual y a voluntad del conductor. O estacionamiento manual, podemos cambiarlo por un sistema de botones o de interruptores eléctricos, en el cual, bueno, pues podremos seleccionar la posición 2H, la posición 4H y la posición 4L. ¿Cuándo usaremos cada una de estas posiciones? Bueno, pues el funcionamiento normal del vehículo, como dijimos, pues será tracción 2H, es decir, 2 high. La traducción del inglés sería 2 high. Serían dos ruedas tractoras en alta velocidad. En este caso serían las ruedas traseras. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento normal del vehículo que utilizaremos, pues, bueno, pues en el funcionamiento urbano y cuando estemos circulando por carretera o por autovía. ¿Cuándo pasaremos a la posición 4H? Bueno, la posición 4H está destinada para su uso en terrenos que estén resbaladizos, terrenos en carreteras húmedas, cuando tengamos hielo, cuando tengamos nieve, pero sean en terreno no muy accidentado, es decir, en carreteras o caminos rurales que no tengan grandes pendientes ni grandes obstáculos. Y con la posición 4L, bueno, pues la utilizaremos sobre todo en aquellos terrenos escabrosos, terrenos abruptos, donde necesitaremos gran potencia para superar los obstáculos y toda la tracción disponible en las cuatro ruedas, como por ejemplo en circulación off-road, cuando andamos pues por fuera ya de camino, directamente pues campo través, o cuando tengamos que tirar de una carga elevada en terrenos también abruptos o pendientes. ¿De acuerdo, amigos? Veamos los componentes del sistema. Bueno, en el caso del SsangYong, pues tendremos nuestra colección de interruptores. Todos estos interruptores, los tres botones, pues son un solo interruptor. Tendremos una unidad de control que está situada debajo del asiento del conductor y que será la que gestionará todo el sistema. Le llegarán tanto las señales de entrada y proporcionará también las señales de salida, así como las alimentaciones y masas para todo el sistema. Tendremos un motor actuador que es eléctrico, es muy parecido a un motor de un limpiaparabrisas, como podéis ver, con la diferencia de que aquí tenemos, bueno, pues una parte un poquito especial, que este es el codificador de posición. Tendremos un embrague electromagnético que está anclado a la parte trasera de la carcasa de la caja transfer, que proporcionará movimiento a un cubo para proporcionar movimiento a las ruedas delanteras. Y tendremos aquí, en este caso, un sensor de velocidad del eje trasero que será necesario para que la unidad de control determine cuándo es posible y cuándo no es posible conectar el eje delantero. Ahora lo veremos todo un poquito más detallado. Bien, veamos cada una de las partes que componen el sistema. El motor de cambio. Bueno, pues el motor de cambio, como hemos visto antes, es un motor eléctrico con un codificador de posición que, bueno, lo que hace este codificador es informar a la unidad electrónica exactamente la posición en la que se encuentra en cada momento, para que de esta forma la unidad de control pueda enviar las señales y pueda enviar
corriente durante el tiempo necesario para que el motor actúe y realice los cambios completamente. El motor, bueno, pues la forma de actuar pasará de la posición 2H a la posición 4H y 4L sucesivamente. Aquí podemos ver un pequeño esquema de los conectores, del conector y los pines, ¿de acuerdo? Para que podamos diagnosticar su funcionamiento. Aquí podemos ver que en el pin número 1, que sería el central, pues sería el que corresponde a la posición A, sería la posición 1. El pin número 2 sería la posición B, sería este de aquí. El pin número 3 es este de aquí, la posición C. Y el pin número 4 la posición D. El pin número 5 corresponderá a la masa. El codificador de posición no es ni más ni menos que es un disco, y dentro tiene unas pistas que son secciones mediante las cuales podremos determinar, bueno, funcionando como si fuese un interruptor, pues con los estados de abierto, cerrado o conectado, desconectado, pues la unidad de control puede determinar en qué posición se encuentra en cada momento el motor de cambio. Los pines 6 y 7 corresponden a la alimentación y masa del motor, que es la que lo hacen de girar, y alternarán su posición respectivamente según el sentido de giro que sea necesario en cada momento. Bien, el sensor de velocidad. El sensor de velocidad que hemos visto anteriormente está situado en la parte trasera de la carcasa del cambio. En este modelo solamente hay un sensor de velocidad, aunque existe otra versión para este tipo de cajas de transferencia donde hay dos sensores de velocidad, puesto que hay un funcionamiento, una opción de funcionamiento de la caja transfer que es completamente automática. ¿De acuerdo? Entonces, para ello pues necesita tener dos sensores de velocidad. En este caso solo tenemos un sensor de velocidad y se trata de un sensor de efecto Hall. Los sensores de efecto Hall, como ya sabéis, os dejaré un enlace en la descripción para un vídeo que te hablo de los sensores de efecto Hall. Bueno, pues lo que hacen es cambiar su voltaje entre 0 y 5 voltios aproximadamente, que generando una onda de tipo cuadrada, ¿vale? Dependiendo de cuando una rueda dentada pasa justamente delante del sensor, alterando su campo magnético. Como todos sabéis, los sensores de efecto Hall pues necesitan tres cables, uno que será la alimentación del sensor, otro que será la masa y un tercero que será el que proporciona la señal. Aquí vemos que hay 4 cables en este conector, pero ello es debido porque el cable número 1, sería este de aquí, pues es el que se utiliza para dar corriente a la bobina del embrague electromagnético que vimos antes. La bobina del embrague. Bien, cuando la unidad de control determina de que es posible conectar la tracción a las 4 ruedas, bueno, pues enviará corriente a esta bobina que moverá un cubo. Este cubo de aquí lo desplazará haciéndole que engrane con el eje y a través de este cubo pues transmitirá el movimiento mediante una cadena hacia el eje delantero. La unidad de control, como ya dijimos antes, pues en este caso solo tiene un conector que es de 26 pines y bueno, pues tiene todo lo que son las señales de entrada, señales de salida. Aquí podemos ver los conectores de CAN, masa, embrague, tensión de batería, etcétera. Todo está gestionado con esta pequeña unidad de control que, como dijimos, está situada justamente debajo del asiento del conductor. El codificador de posición del que hablamos antes,
Bueno, pues es esta pequeña pieza de aquí que gira solidaria mediante esta forma de media luna que hay en la rueda dentada del motor, y es la que informará en todo momento de en qué posición se encuentra el motor y consecuentemente en qué posición están los engranajes de la caja de transferencia. Como ya os dije antes, dentro del codificador de posición lo que hay son pequeños sectores conductores y una serie de contactos palpadores que mediante la combinación de unos y otros informarán a la unidad de control según la tabla que estáis viendo aquí. Es decir, habrá 4 cables y un cable de masa. Cuando la entrada sea alta o sea baja, es decir, ceros o unos, pues esto será traducido por la unidad de control como una posición exacta del motor, sabiendo de esta manera en todo momento en qué posición se encuentra, para que no haya lugar a confusión de errores y provocar cambios erróneos. Y bien, bueno, como ya dijimos antes, los pasos del cambio, pues la secuencia que tiene, puesto que es un motor giratorio, está físicamente condicionado, y los pasos serán de la posición 2H a la 4H y la 4L, y al contrario, desde la 4L a la 4H y la 2H. La unidad de control estará operando el motor de cambio hasta que llega a la posición requerida. Si detecta que hay un código defectuoso, uno de los códigos que vimos en la tabla anterior, pues el sistema lo que hará será funcionar en el modo de compensación. ¿Qué es el modo de compensación? Bien, cuando se establece un código de averías que la unidad de control no puede determinar con seguridad en qué posición se encuentra el motor, y para prevenir daños, pues lo que hace es por defecto mover el motor desde la dirección baja a la alta, es decir, desde la 4L hasta la 2H, la moverá continuamente hasta que, durante 5 segundos, hasta que el motor pare completamente en la posición 2H, garantizando de esta forma de que, aunque el sistema no pueda trabajar con tracción a las 4 ruedas, sí garantizará que existirá al menos la tracción trasera hasta que el vehículo pueda ser reparado. Bien, una vez que ya conocemos el sistema, cómo funciona, bueno, pues nuestro ETC anterior, que era el P1850, nos indicaba que había una avería en el codificador de posición. Codificador que hemos visto antes gira solidario a la rueda dentada del motor actuador. ¿Cuándo se establece este código? Bueno, pues cuando el codificador de posición pues está defectuoso por algún motivo, y nos recomienda el fabricante que controlemos los arneses, los cables y los conectores, además del propio motor. Cosa que haremos, como ya sabéis, con un multímetro y con un amperímetro. Para ello echaremos mano de nuestro esquema eléctrico, como siempre, que nunca nos falte. Aquí podemos ver, bueno, pues una parte del esquema eléctrico, donde aquí arriba vemos que tenemos un cable 30 que es un positivo constante, un cable 15 que es positivo bajo llave, y un cable 55 que sería posición a ralentí. En todo el sistema, como podemos ver, intervienen 3 fusibles que controlaremos, que son el EF8, el F4 y el EF24, de 7,5, 7,5 y 20 amperios respectivamente. El primer fusible, el F8, pues es el que alimenta al interruptor del 4x4. Los otros dos
llegan hasta la unidad de control, a las patillas A5, A11 y A4. El interruptor de control se comunica con la unidad de control mediante la patilla B4. Y la segunda parte de nuestro esquema, bueno, pues aquí podemos ver la unidad de control, aquí podemos ver el motor actuador y aquí podemos ver la parte correspondiente al embrague electromagnético y los sensores de velocidad. Este esquema, como ya habéis podido deducir, corresponde al vehículo que tiene el sistema que funciona totalmente automático, aunque es muy similar al que nos ocupa en este caso, que es uno de funcionamiento manual, ¿de acuerdo? La diferencia básicamente estriba en que, bueno, variarán algunas de las posiciones de los cables en la unidad de control y obtendremos el sensor de velocidad delantero, ¿de acuerdo? Pero para el resto nos sirve exactamente igual. Bien, como podemos ver, la unidad de control del motor, pues aquí tenemos la parte que hace mover el motor eléctrico. Como veis, hay dos cables que luego se unen en uno y llegan hasta el motor. Esto, como ya os dije anteriormente, es para cambiar el sentido de giro del motor y que actúe hacia un lado o hacia el otro, según nos interese. Aquí vemos que hay 4 resistencias actuadoras que llegan hasta 4 pistas que tiene el motor actuador, que es el codificador de posición, y un quinto cable que sería la masa del sistema, la masa del codificador de posición. Aquí podéis ver un poco más claro que cuando el motor gira, pues irá abriendo y cerrando los contactos de una forma ya predeterminada, dando así la información a la unidad de control de tensión alta o tensión baja, es decir, 0 voltios o 5 voltios, y que la unidad interpretará la combinación de estas señales, las interpretará como una posición del motor del cambio. Aquí podemos ver que hay una salida directamente de 12 voltios hasta el embrague de la caja de transferencia y tres cables que son los que alimentarán al sensor de velocidad. Un cable de alimentación, un cable de masa y un cable de señal, como siempre, todos los sensores Hall. Y bien, bueno, pues las pruebas que hicimos nosotros en este vehículo, pues estaban todo correcto, todo el cableado estaba bien, todas las señales y todas las tensiones estaban correctas, por lo cual, como ya sabéis, si el cableado está bien, pues solamente nos queda que la avería sea o bien la unidad de control o bien el actuador. En este caso, el actuador funciona y la unidad de control pues también damos por hecho que funciona bien, puesto que no hay ningún código que haga referencia a mal funcionamiento de la misma, pero hay algo que tenemos que tener siempre presente. Normalmente en los diagramas de cableado, cuando se nos muestra un conector, pues lo normal es que el conector esté directamente situado en él. En este caso, como podemos ver, pues el conector no llega directamente al componente, sino que hay un pequeño tramo de cableado. Este cableado casi nunca está representado en los esquemas eléctricos y las comprobaciones que nosotros hacemos pues generalmente son desde el conector hasta la unidad de control, que estará situada más o menos lejos, ¿de acuerdo?
y daremos por hecho de que este trozo de cableado pues está bien. Bueno, pues en este caso resulta de que el cableado está dañado, como podéis ver aquí, está el cable cortado prácticamente en su totalidad y justamente está debajo de la funda protectora. Por lo cual aprendemos en este vídeo que cuando hayamos hecho el diagnóstico de una avería y estemos comprobando el cableado, tendremos presente que si hay un tramo de cable que va desde el conector hasta el actuador o sensor propiamente dicho, pues este tramo de cableado también tendremos que revisarlo concienzudamente para no dar lugar a errores de diagnóstico. Y bueno, pues esta ha sido la descripción de esta avería. Aquí ahora podemos ver un pequeño vídeo donde vemos cómo funciona el sistema correctamente. Bueno, pues aquí podemos ver cómo cuando accionamos el botón del 4H, pues ahí tenemos el testigo. Estamos con el motor parado a ralentí y el embrague pisado. Y aquí hemos accionado el botón del 4L y vemos cómo funciona su testigo. Y aquí en la máquina de diagnosis pues podemos ver cómo los estados van cambiando. Es decir, estado 2H, ¿de acuerdo? Cuando soltamos el embrague cambia. Ahora lo estamos pisando el embrague, cambia el estado. Si pulsamos 4H, vemos como la señal va cambiando. Y si pulsamos 4 low, también vemos que la señal cambia, ¿vale? Y nada más, amigos. Espero que este vídeo os haya sido entretenido, os haya sido instructivo, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, bueno, pues dale like, suscribiros al canal. Si tenéis alguna pregunta, pues como siempre en los comentarios trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Y no dejéis de ver el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao.